Paraná, 11 de mayo de 2025, con una notable convocatoria de público y la participación de artistas y proyectos culturales de toda la provincia, ayer concluyó la segunda edición de la Feria de Arte Paraná, desarrollada durante los días 9, 10 y 11 de mayo en la Sala Mayo. La actividad se llevó a cabo en el horario de 16 a 21, con entrada libre y gratuita, y logró consolidarse como un espacio clave para la promoción del arte contemporáneo en Entre Ríos. El evento reunió a galerías, espacios culturales independientes y proyectos grupales de artistas, quienes presentaron obras de diversas disciplinas visuales, ofreciendo al público una experiencia plural y enriquecedora. Además de la exhibición y comercialización de obras, la feria propició instancias de encuentro e intercambio entre gestores culturales, curadores, coleccionistas y el público general. La convocatoria, cuyas inscripciones cerraron el pasado 6 de abril, estuvo dirigida a dos categorías principales: galerías y espacios culturales, emprendimientos con fines de exhibición y venta de obras de arte, y proyectos grupales independientes, conformados por entre 3 y 6 artistas con trayectoria profesional. En ambos casos, se priorizó la participación de creadores del área metropolitana Gran Paraná, sin excluir propuestas del resto de la provincia. Organizada con el objetivo de fortalecer el mercado del arte local y facilitar la circulación de obras, la Feria de Arte Paraná 2025 reafirmó su rol como plataforma para la visibilidad y proyección de artistas entrerrianos, abriendo caminos para nuevas oportunidades de desarrollo cultural en la región. Mario Omar Armandola. Yo creo que esta escultura me hizo pensar en las piernas de una flor animada en la película El Muro 1982 de Pink Floyd. En particular, en los dibujos del artista Gerald Scarfe, donde las flores se transforman en cuerpos humanos con formas sensuales y abstractas. La forma curva y elevada de la escultura tiene algo de ese lenguaje visual, una mezcla entre lo vegetal, lo corporal y lo surrealista. No es igual, pero la referencia me vino enseguida por la manera en que la figura parece estar mutando o expresándose desde el cuerpo. Movidos por el impulso de crear, cruzamos el umbral de lo conocido, dejamos atrás la comodidad para buscar tu mirada, que en el eco de estas líneas descubres el arte que nada te exige y todo lo entrega. 4 elementos, 4 almas, 4 formas de expresión. Pincel y la escultura de Jorge Fernández, el grabado que susurra en manos de Cecilia Schoenfeld, la cerámica que moldea el fuego con Mario Armandola, y los mosaicas que danzón bajo la luz de Claudia Malolo. Cada obra, un latido, cada trazo, un suspiro. Un universo de formas que se ofrece a tu mirada como un susurro eterno. Entre Hilos es un colectivo formado por mujeres artistas de Paraná. Nos situamos desde nuestra identidad, por eso pensamos nombrarnos referenciadas en el río y la tierra donde vivimos. La palabra entre alude tanto al nombre de nuestra provincia como al tejido, que siempre se va moviendo entre hebras. Entre Hilos refiere específicamente a la producción de textil contemporáneo que realizamos. Los hilos, de distintos grosores, tamaños y procedencias, están siempre presentes en la superficie de la tela. Aportan flexibilidad y una cualidad particular que distingue al textil de otras formas de expresión.
Nuestro encuentro tiene que ver con la posibilidad de desarrollar, visibilizar y hacer circular nuestras producciones artísticas junto a otros colectivos, galerías, coleccionistas, gestores culturales y curadores en el marco de la Feria de Arte de Paraná. Artistas: Fer Alberto, Jime Frioni, Mariela Herrera.
Pero que nadie diga que toda la rabia importa impulso dulce no es desesperación, tal vez sea ternura. Muéstrame tu nada la que ha quedado de ti, y reconstruiré con eso el bosque y la autopista, el aeropuerto, la infamia, la ternura y la casa perdida. Muéstrame tu pequeño poema y te diré por qué no surgió antes ni después. Ah, no, me interpretas mal. Llévate ese ridículo papel con letras. Completamente vacía. Yo, completamente llena, 2 veranos. Una pileta de una sola vez. Pintura. Biets. Hipólito. Entre Ríos. Nacido en Paraná el 14 de marzo de 1934 y fallecido en 2013 en su ciudad natal. Estudió composición con el escultor Francisco Marini. Hasta 1980 realizó más de 20 exposiciones individuales en ciudades como Paraná, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y en Savona, Italia. Participó en más de 150 exposiciones colectivas en Argentina y en el exterior. Fue seleccionado en 1974 para la Bienal de Casabado en Suiza. Obtuvo más de 50 premios, entre ellos el Premio Internacional de Dibujo Joan Miró en Barcelona 1969, 1978 y 1980, el Premio Bienal de Grabado en Suiza 1972, y distinciones en Siria, Madrid, Puerto Rico, San Francisco, Canadá, Japón, Venezuela, Perú y Chile. Recibió la beca italiana Francesco Romero en 1978. Su arte expresionista se caracteriza por una visión pesimista, amarga, apocalíptica y nihilista de la realidad, expresada en la deformación, lo grotesco, lo estridente y lo misterioso, con una voluntad de crear una realidad nueva e imaginaria frente a la concreta. Jorge Taberna Irigoyen. Pintura. Irureta. Hugo. Buenos Aires. Nace en 1928. Se inicia en el arte guiado por su hermano Arturo, sin pasar por estudios académicos. En 1949 comienza a exponer en salones nacionales e internacionales. En 1964, gracias a una beca del Instituto de Cultura Hispánica, realiza un viaje de perfeccionamiento por España, Italia y Francia. En sus primeras obras predominan los paisajes de la Boca, luego se orienta hacia los escenarios norteños y la búsqueda de rasgos identitarios primigenios. Su etapa final se destaca por un indoamericanismo de tinte personal. Integra el Grupo Buenos Aires, el Grupo de los 9 y el Grupo de la Ribera. Paralelamente a su producción artística, cumple un importante rol como difusor cultural. En 1980 funda el Museo de Artes Plásticas de Nimaná. En 1981 integra el directorio de la Fundación Carmen Rosa Ulibarri de Chart. Y en 1987 crea la fundación que lleva su nombre, logrando inaugurar el Museo de Bellas Artes de Tilcara en 1988. Recibe numerosas distinciones. Premio Pío Collivadino 1952, Primer Premio de la Sociedad de Acuarelistas y Grabadores 1958, Premio Adquisición del Salón Nacional 1965, Primer Premio del Salón Nacional 1975, Premio Fondo Nacional de las Artes 1979. Dibujo. Castro, Antonio. Entre Ríos. Nacido en Gualeguay el 25 de agosto de 1931, falleció el 16 de diciembre de 2002, en las cercanías del río Gualeguay, de cuya costa nunca quiso alejarse. Educado en la escuela hogar dirigida por Roberto Epele, una suerte de orfanato que alentaba las inclinaciones artísticas, tuvo una formación básicamente autodidacta. En la década de 1950 conoció a Juan Carlos Castagnino, quien lo impulsó a continuar su camino.
En 1963 obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes, que le abrió nuevos horizontes estéticos y conceptuales, permitiéndole iniciar estudios con Rubén Daltoe. Ilustró libros de José Luis Moraves, Oliverio Girondo y Macedonio Fernández. En sus últimos años trabajó en La Esquina del Arte, espacio cultural desde el cual formó a niños y jóvenes en el mundo del dibujo y los colores. Definía su obra como expresionismo figurativo, centrado en el hombre común, el de trabajo, como tema principal. Ajeno a modas, fiel a sí mismo, el río, sus habitantes y sus circunstancias fueron eje de su periodo de madurez. Vivió sus últimos años en una humildísima vivienda junto a la ribera del Gualeguay. Pintura. González, Roberto. Entre Ríos. Nació el 9 de febrero de 1928 en Gualeguay, provincia de Entre Ríos, Argentina. En 1950 viajó a Buenos Aires y gracias a que luego obtuvo una beca de Entre Ríos asistió al taller de Juan Carlos Castagnino. Estudió con Emilio Pettoruti y tiempo más tarde composición con la escultora Cecilia Markovich. Asistió a la Facultad de Filosofía y Letras a clases de Historia del Arte a cargo de Julio Pairó. En 1955 expuso por primera vez en su ciudad, en la librería de Ernesto Arcot. En 1957 obtuvo la máxima distinción en el Salón Mar del Plata. En 1960 fue becado por concurso por el gobierno de Entre Ríos para hacer un viaje a Europa, donde allí se contactó con grandes artistas del momento. En 1963 fue invitado a la muestra Juventud del Mundo, llevada a cabo en el Museo de Arte Moderno de París. En 1967 fue distinguido con el Gran Premio de Honor en el Salón María Calderón de la Barca de Buenos Aires y obtuvo el Gran Premio Fondo Nacional de las Artes en 1971. Expuso en variados espacios artísticos, entre ellos podemos nombrar 1964 en el Salón Ver y Estimar, Buenos Aires, en 1970 en la Galería de Jacobo Feldman, Córdoba, exposición retrospectiva en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos SAAP, Buenos Aires en 1972, en el año 1975 en la Galería Altamira, Mar del Plata, en 1994 en el Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires y en Río de Janeiro, entre otros. Murió el 26 de enero de 1998 en Buenos Aires. Pintura. Martínez Howard, Julio. Entre Ríos. Nació el 13 de junio de 1932 en Crespo, provincia de Entre Ríos. Aunque suele considerárselo autodidacta, lo cierto es que completó su formación artística en diversos talleres de reconocidos maestros argentinos. A medida que su obra comenzó a ser valorada, expuso en importantes galerías del país como Bonino, Huemul, Libertad, Riobó, Nexo, Las Caux, CLA, Sociedad Argentina de Artistas Plásticos y Palatina, entre otras. Su obra también trascendió fronteras, presentándose en Estados Unidos, Brasil y Uruguay. En 1965 participó del proyecto 14 con el tango, dirigido por Ben Molar, junto a artistas como Raúl Soldi, Onofrio Pacenza, Héctor Basaldúa, Carlos Alonso y Leopoldo Presas. A lo largo de su carrera recibió numerosos premios y distinciones, entre los que se destacan el Gran Premio Municipal en el Salón Nacional 1963, el Premio de Dibujo del Fondo Nacional de las Artes en el Salón Santa Fe 1964, el primer premio en el Salón de la Mutualidad de Estudiantes y Egresados de Bellas Artes 1965 y el primer premio de dibujo en el Salón Municipal Manuel Belgrano 1986. Su obra se caracteriza por un trazo fuerte, expresivo, erótico y con un marcado dramatismo. El cuerpo humano, especialmente el de la mujer, ocupa un lugar central en su producción, exaltando su presencia y sexualidad. Estas cualidades se expresan tanto en sus dibujos a carbonilla como en sus pinturas, en las que utilizaba colores planos y vibrantes, como el rojo y el azul. Ilustró reconocidos libros y tuvo su taller en el barrio de La Boca. Falleció en Buenos Aires en 1999. Pintura. Barragán, Julio. Buenos Aires. Nació en 1928 en la ciudad de Buenos Aires. Aunque se consideraba autodidacta, estudió desde muy joven en la Escuela de Cerámica dirigida por Fernando Arrás, entre 1941 y 1945.
Durante sus primeros años, se introdujo en la práctica artística copiando obras de El Greco. En la casa de su hermano, el pintor Luis Barragán, mantuvo contacto con artistas como Orlando Picay, Bruno Benier y Alberto Altalef, entre otros. Viajó en varias oportunidades a Europa, donde se vio profundamente influenciado por las obras de Pablo Picasso y George Braque. Fue miembro del grupo 20 Pintores y Escultores, junto a su hermano Luis Barragán, Fernando López Anaya, Líbero Badi, Julián Altave, Noemí Herstein, Vicente Forte, Luis Centurión, Orlando Picay y Óscar Capristo. Su producción artística atravesó diversas etapas: realismo mágico, neocubismo, expresionismo y fauvismo, aunque la constante en toda su obra fue la presencia de lo real. Se inclinó por el trazado armónico y por una estructuración geométrica en la composición de sus obras. Entre sus más importantes distinciones se encuentran el Gran Premio de Pintura en el Salón Municipal 1970, el Primer Premio de Pintura en el Salón Nacional 1976 y el Gran Premio de Honor en el Salón Nacional 1978. Falleció en Buenos Aires en el año 2011. Pintura. Melo, Jorge Horacio. Buenos Aires. Nació en 1923 en la zona de las 1000 Casitas de Liniers, ciudad de Buenos Aires, y falleció en la ciudad autónoma de Buenos Aires el 25 de enero de 2022. Fue discípulo de Pérez Celis. Comenzó a exponer en 1939 en la primera muestra colectiva del Club Social Liniers. A lo largo de su carrera, participó en más de 150 muestras tanto en Argentina como en el exterior, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Puerto Rico, España y Paraguay. En el ámbito nacional, exhibió su obra en espacios como la Escuela Nacional de Bellas Artes, el Salón Nacional 1957 a 1959, el Salón de Santa Fe, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Salón Cerealista, el Museo Municipal de Bellas Artes de Asunción, Paraguay, y el Museo Provincial de Bellas Artes de Santa Rosa, La Pampa. Recibió numerosas distinciones, entre ellas, segunda mención en el Salón Nacional de San Rafael, Mendoza, primer premio en el Salón Marinista, primer premio en el Salón Cerealista 1977, segundo premio en el Salón de Curuzú Cuatiá, Corrientes, 1979, segundo premio en el Salón de Santa Fe 1978 y primer premio de dibujo en ese mismo salón en 1980. También fue galardonado con el Gran Premio en el Salón Nacional de Avellaneda, el Premio Tibón de Livián en el Salón Municipal 1979 y el Gran Premio en el Salón de Paraná 1980. Rosa Faccaro ha señalado sobre su obra: sus óleos de sutiles transparencias, sean con temática de paisajes, frutos o flores, indican que es profundo conocedor de su oficio y se define como pintor figurativo al servicio del mensaje. Trabaja a partir de lo que él denomina figuración encontrada, en clara alusión al objet trouvé, que con frecuencia utiliza para realizar su obra. Pintura. Castellán, Carlos. Entre Ríos. Nacido en San Lorenzo de Mosa, Gorizia, Italia el 20 de septiembre de 1911 y fallecido en Paraná, Entre Ríos en 1993. De formación autodidacta. Residió en Paraná, Entre Ríos. En 1976 consumó la obra completa de restauración del Teatro 3 de Febrero de Paraná, Entre Ríos. Participó en el Salón de Concordia en 1948, en el Salón de Santa Fe en 1951, en el Salón de Curuzú Cuatiá en los años 1951 y 1952, en el Salón de Rosario en 1963 y en la exposición Pintura Argentina Contemporánea en el Museo Municipal Juan B. Castagnino de Rosario 1965, entre otras muestras colectivas. Obtuvo tercer premio en el Salón de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes en 1951. Premio Adquisición Gobierno de Santa Fe en el tercer Salón del Litoral en Paraná, Entre Ríos. Son recordadas sus series Los Paranoicos y El Otoño del Patriarca, donde la libertad en el tratamiento formal puede conducirnos hacia imágenes imprevistas que va produciendo la tinta derramada sobre el vidrio, que es el espacio donde opera el artista y que hace las veces de una matriz que se transforma en la ventana hacia el espacio plástico puro en el que la sustancia, el color, la materia y la forma, recién revelarán su propósito final cuando el pintor despegue suavemente la hoja que, previamente él dejó caer sobre la pintura que aún se hallaba húmeda. La monocopia, una técnica quizás poco conocida o poco practicada para muchos artistas, a pesar de su potencial expresivo, de la mano de un Castellán íntimo y sorprendente que revela desde una faceta inexplorada pero en la que se aprecia intacta su inconfundible capacidad en el enfoque de los temas sean cotidianos o metafísicos. Raúl González, Diccionario de Artistas Plásticos de Argentina, de Adrián Merlino, edición del autor, Buenos Aires 1954.
El amor es un perro verde. Feliz crisis de los 30. Esta selección reúne 6 artistas de la provincia cuyas obras exploran la identidad territorial a través de una conexión profunda con el río Paraná, el humedal y la ciudad. La materialidad se convierte en un lenguaje que articula memoria, pertenencia y transformación, integrando técnicas tradicionales y experimentales en un diálogo constante entre innovación, sostenibilidad y poética visual. Cada pieza es un testimonio del arraigo al paisaje, una síntesis entre lo orgánico y lo urbano, lo ancestral y lo contemporáneo. Los tejidos con materiales reciclados resignifican lo desechado en creaciones vibrantes y ecológicas, ideales para quienes valoran la fusión entre arte y conciencia ambiental. Los dibujos en pequeño formato revelan la sutileza del trazo y la intimidad del gesto, perfectos para espacios que buscan equilibrio entre minimalismo y expresión. Las fotografías sobre soportes no convencionales trasladan la imagen más allá del papel, convirtiéndola en objeto artístico, mientras que el grabado, la linografía y la cianotipia virada ofrecen ediciones limitadas con una riqueza visual y táctil que refuerza su valor patrimonial. El stencil puntillista sobre lienzo juega con la fragmentación y la precisión, generando imágenes dinámicas de gran impacto visual. Por su parte, los ensambles de objetos reconfiguran materiales cotidianos en piezas escultóricas cargadas de historia y significado. Cada obra representa una oportunidad de inversión en arte contemporáneo entrerriano, pensada para coleccionistas, diseñadores y espacios que buscan incorporar piezas con identidad y valor estético.
Amanece. Un hallazgo desafortunado dispara un miedo arcaico. ¿Sobreviviré? No sin antes dejarlo. Dejar un miedo, como una casa o un amor. Dar el paso preciso, consciente del movimiento. Entender los signos del universo. Valorar el sentir propio. Todo se mueve. El recuerdo arde y el presente zozobra. ¿Hacia dónde correr? El recorrido parece intacto, pero ya no soy la misma. No añoro, solo vuelvo a pasar por el corazón. ¿Estoy acá o dónde? Ciudades mutables, recuerdos nebulosos. Que vuelva lo nuevo, que venga. Y abrir la ventana que transforme al miedo en partículas volátiles, para que vuelen lejos y no vuelvan.
Nos quieren rotos, enfermos, hambrientos, sedientos, quebrados, sumisos, sin vivienda propia, sin educación pública, sin salud, sin donde dormir, sin amor. Esquivar los trucos de la memoria.